porque sabemos que los días pueden ser difíciles que necesitamos ayuda para superar situaciones y que cada día trae su afán. Es por eso que SHK Soluciones y Dios TV desean compartir contigo herramientas para tu crecimiento, para renovar la fe, para crecer en comunión con el Eterno y tener salud emocional plena. No vamos a entretenerte más, así que iniciamos. Éxodo 3. Apacentando, capítulo 3 de Éxodo. Moisés las ovejas de de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Siempre el que tiene un anhelo y una expectativa de la presencia de Dios, siempre Dios lo encontrará en su monte. Siempre Dios le saldrá al frente. Y se le apareció el ángel de Jehová en en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio. Estoy viendo aquí algo que es interesante. Dice que Moisés miró y vio. ¿Y no son los mismos sinónimos? ¿Cómo tenemos que leer y entender las Sagradas Escrituras? Dice que Moisés miró. Muchas veces miramos por encima las cosas, las miramos ligeramente, o estamos distantes y apenas vemos una silueta. Entonces dice que Moisés miró ligeramente, miró por encima, pero luego dice que vio. El ver es examinar. El ver es acercarse para examinar. El ver es observar detenidamente algo. Examinarlo con detenimiento. Y no era para menos. Dice la Biblia que Dios, el ángel se le aparece en una zarza, en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Dios se le está apareciendo aquí a Moisés de una manera muy significativa, muy peculiar, en medio del fuego y en medio de una zarza que no se consumía por el fuego. No estamos hablando aquí del fuego normal físico que usted y yo conocemos, que se prende muchas veces a través de las altas temperaturas, o se prende con un combustible, o se prende para encender la madera seca, pero que al fin y al cabo usted va a poderlo extinguir con agua. No estamos hablando de ese fuego. Estamos hablando del fuego celestial. Estamos hablando del fuego divino. Del fuego divino que descendía, dice que salía de delante de Dios, de la presencia de Dios, para prender el altar de Dios. Y entonces el pueblo adoraba la presencia de Dios. Estamos hablando de ese fuego que no se apaga. De ese fuego que te consume, que te atrae. De ese fuego que no puedes resistir. De ese fuego que es el Esh de Dios. Y aquí Dios se le aparece a Moisés en medio del fuego, en esa zarza que ardía pero que no se consumía.
Y amados, este fuego, esta visión, porque Moisés dice, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué la causa la zarza no se consume? No se quema. Este fuego, esta visión fue lo que atrajo a Moisés. Fue lo que cautivó a Moisés. Fue lo que Moisés no pudo resistir. Era una gran visión, claro que era una gran visión. Era una gran visión del poder de Dios, de la presencia de Dios. Pero era una gran visión, porque aunque la zarza tipifica a Israel, aquí Dios le iba a hablar proféticamente a Moisés y le iba a mostrar cuál sería su llamamiento. La visión que Moisés estaba teniendo era la visión del llamamiento al ministerio al que Dios le estaba haciendo, y que iba a vivir bajo el fuego de su presencia, bajo el esh de Dios, bajo la gracia y la presencia del Eterno. El fuego ardía en la zarza, pero la zarza no se consumía. A partir de ese momento, el fuego de Dios ardiría en Moisés. A partir de ese momento se despertaría en Moisés una pasión por agradar a Dios. A partir de ese momento se despertaría en Moisés un deseo vehemente por lo sobrenatural de Dios, porque ya de por sí el nacimiento de Moisés había sido sobrenatural, y ahora su llamamiento sería sobrenatural y su ministerio sería sobrenatural también, bajo el esh de Dios, bajo la presencia de Dios. Y aunque Moisés puso excusas, aquel fuego no pudo resistirlo. Aquel fuego lo atrajo. Aquel fuego no pudo resistirlo, así de sencillo. Puso toda clase de excusas. ¿Cómo le ponemos excusas a Dios en los desafíos que Él nos pone al frente? Ahora, si usted sigue leyendo, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Déjeme impartirle algo que he estado estudiando del original del hebreo. Moisés es atraído por el esh de Dios. Es el fuego de Dios. Imagínese usted una zarza ardiente, una zarza que arde y arde y arde, pero no se consume. Eran lenguas de fuego. Y en medio emerge la figura majestuosa del ángel de Jehová. Es la teofonía de la persona de Jesús en el Antiguo Testamento. Y dice, Moisés queda impactado. Lo atrae el fuego de Dios, lo atrae la presencia de Dios, lo atrae aquella visión. No la puede resistir. Y entonces dice: iré a ver. Primero miró por encima, de lejos, ligeramente. Ahora dice: voy a examinar. Ahora voy a ver, voy a examinar detenidamente, voy a examinar concienzudamente. Y como Dios lo ve, que está decidido a venir al desafío, lo llama y le dice: Moisés, Moisés. La forma en que Dios llamó a Moisés, o el modo, más bien, el modo. Aquí hay una diferencia fundamental en el modo en el que Dios llamó a Moisés del que llamó a los patriarcas. Él dijo: Abraham, Abraham, Jacob, Jacob, Samuel, Samuel.
El original hebreo dice que cuando hay una repetición de los nombres, existe un signo de puntuación, una raya de separación entre cada uno de los nombres, que se llama en hebreo Sik, P-S-I-K, que significa una separación entre nombre y nombre. Pero Dios nos llamó del mismo modo que llamó a Abraham, a Jacob, a Samuel, como llamó a Moisés. Lo llamó sin ese signo de puntuación que debía de existir entre la repetición del nombre. Lo que quiere decir y lo que indicaba para Moisés, que la profecía, que él sería una constante profecía en todo. Oiga, qué tremendo. Que él sería una constante profecía en su vida. Que no habría ninguna interrupción en la profecía que él daría y que él sería una profecía viviente. Mientras que Samuel o Abraham o Jacob, la profecía era temporaria. Era temporal. En Moisés sería una ininterrupción en su vida. La vida misma de Moisés sería una profecía. Por eso cuando Moisés muere, hasta el final, desde el principio hasta el final de sus días, la presencia divina estuvo sobre Moisés. De la misma manera como estuvo en el nacimiento de Jesús y hasta el final, la gloria de la presencia de Dios estuvo con Jesús. Así estuvo con Moisés. Qué maravillosa gracia de Dios sobre la vida de Moisés. ¿Y cómo conocemos esto? Estudiando. A mí me sorprendió. Quizás usted no esté entendiéndolo claramente. Pero ¿cómo necesitamos nosotros que nuestra vida se abra a Dios para que seamos profecías andantes en nuestras vidas, en nuestras casas, en nuestro ministerio? Y hoy por hoy, habiendo tantos dones en la iglesia, aunque sean temporarios, no son usados. ¿Sabe por qué? Porque el H de Dios se ha apagado. Porque el fuego de Dios se ha apagado. Porque la fe en esa hermana, porque la fe en ese hermano se ha apagado. Entonces ya no fluye la profecía. Ya no fluye la profecía, ya no fluyen los dones. Ya no fluye la fe. Ya no fluye la fe para echar fuera demonios. Ya no fluye la fe para sanar a los enfermos. Ya no fluye la fe para ganar las almas. Ya no fluye la disposición de estar bajo el fuego de Dios. ¿Y cómo necesitamos la presencia de Dios en nuestras vidas? Dios le habla y le dice, se muestra como el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Y le dice, bien, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. He oído su clamor a causa de sus exactores. He conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y para sacarlos de aquella tierra, de una tierra buena y ancha, a una tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Dios conoce. Te conoció antes que estuvieras en el vientre de tu madre. Te santificó. Antes que fueran tejidas tus entrañas, Él te conoció. Vio tu condición y sigue viendo la condición del pueblo de Dios. Dice, he visto, he oído, he conocido, he descendido para librarlos y para sacarlos. Pero para esto necesitamos entender
que tenemos que ponernos bajo el fuego de la presencia de Dios. No hay otra forma. No hay otra forma, hermanos. Si quieres ser visto de Dios, si quieres ser oído de Dios, si quieres ser conocido más en todas las necesidades de Dios, si quieres conocerlo como el libertador, si quieres verlo descender para librarte, tienes que ir en pos de Él, tienes que buscarlo. No hay otra forma, tienes que anhelarlo, tienes que desearlo. Tienes que anhelarlo, tienes que codiciar la presencia de Dios, tienes que anhelarla. ¿Cómo vamos a poder desprendernos de las cargas, de las luchas, de los demonios, de las adversidades, de la oposición? Si no es bajo el fuego de Dios, bajo la presencia de Dios, si no es en el poder del Espíritu Santo de Dios. Sin el poder del Espíritu Santo de Dios, seremos como tamo que arrebata el viento. ¿Qué fue lo que capacitó a Moisés para enfrentar a Faraón y aquella nación y aquel sistema antidios, anticristo? ¿Qué le dio el coraje, la valentía a Faraón? ¿Qué lo empoderó para enfrentar todas las fuerzas de oscuridad a las que él sabía que tenía que enfrentarse? ¿Qué fue lo que hizo de Moisés? Un hombre de lo común, del ordinario a lo extraordinario, a un hombre bajo el fuego de Dios, a una profecía caminando. El fuego de Dios. Entiéndelo, iglesia, el fuego de Dios. La presencia de Dios. El Esh de Dios. El poder del Espíritu Santo de Dios, que es el fuego que hoy permea nuestras vidas y nos lleva a dimensiones diferentes. Solamente así. Solamente así. Y es lo mismo con nosotros. Si nosotros abrazamos, si nosotros adquirimos esta visión que tuvo Moisés del fuego de Dios, entonces la autoridad de Dios será la vara que partirá los mares de oposición. Si abrazamos, si caminamos, si anhelamos, si adquirimos, si tenemos expectativa por esta visión, la visión misma de Moisés, que fue el fuego de Dios, el fuego de la presencia de Dios, entonces la autoridad de Dios en nuestras vidas será como la vara en Moisés para partir los mares de oposición. Entonces tus enemigos huirán. Llámese como se llame el enemigo, llámese pereza, llámese altivez, llámese orgullo, llámese negligencia, cualquiera que se llame, como se llame tu enemigo. Duda, incredulidad, enfermedad, cualquier tipo de enfermedad, cualquier enemigo tiene que huir. Usted puede pararse en el nombre de Jesús y decirle: fuera la enfermedad, fuera la opresión, fuera el pavor, fuera la ansiedad, fuera los demonios, fuera en el nombre de Jesús. No está escrito en la Biblia como una historia que vivió y experimentó Moisés. La palabra es útil para enseñarnos, para corregirnos, para redarguirnos, para instruirnos en justicia. La palabra está allí para que usted y yo la abracemos. Si abrazamos la visión de Moisés, si adquirimos, si deseamos, si anhelamos, si caminamos en la visión de Moisés, que deseó el fuego de Dios, entonces, mis amados, el es de Dios, la presencia de Dios estará con nosotros todos los días de nuestras vidas, como estuvo en Moisés. Dios le prometió que Él estaría con él todos los días de sus vidas.
Hoy el Espíritu de Dios, Jesús dijo del Espíritu Santo, enviaré el Espíritu Santo, el Sunantalambano, para que esté con vosotros todos los días de vuestras vidas. El Espíritu de Dios está con nosotros para que nosotros ardamos en el fuego de Dios y entonces tomemos la autoridad de Dios para partir los mares de oposición, para establecer el reino de Dios, para echar fuera a todos los enemigos que te oprimen en el nombre de Jesús. Ven por tanto ahora, le dice en el versículo 10, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Y comienzan las excusas. No voy a entrar en ellas. Usted conoce personalmente cuáles son sus excusas a las demandas del Espíritu Santo, a las demandas de la obra de Dios, a las demandas de usted y de mí como creyentes y como nacidos de nuevo. Y después de la excusa, Dios le responde y le dice: ve, porque yo estaré contigo. Y esto te será por señal. ¿Cuál señal? Cuando te pregunten en nombre de quién vienes, en nombre de quién vienes, vas a decir: en el nombre del yo soy, del yo soy el que soy, del yo soy el que no me mudo, del yo soy el que no cambio, del yo soy el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos, del yo soy lo que yo soy cuando tú quieras que yo sea. En el nombre del yo soy, en el nombre del Olam, le está diciendo, vas a ir. Cuando oigan el nombre del Olam, cuando oigan el nombre del yo soy, ellos sabrán que yo te envío. El nombre del Olam es el eterno, el yo soy el que soy, que no cambia, que no me mudo, que no hay sombra de variación en mí. ¿Y qué crees que es lo que Dios ha depositado en ti a través del Espíritu Santo? Los demonios que estaban en el hijo de Seba dijeron de Pablo: a Pablo conozco y sé quién es Jesús. ¿Y ustedes quiénes son? Esto no es un asunto de aparentar ser un evangélico. Este no es un asunto de aparentar ser un religioso. Este es un asunto de la necesidad de tener el poder de Dios, de que aún las tinieblas sepan que usted es una hija y un hijo de Dios ungido por el poder del Espíritu Santo de Dios, que usted es una familia ungida por el poder del Espíritu Santo de Dios, que los demonios tienen que apartarse, que las tinieblas tienen que apartarse, porque viene la luz, porque viene el yo soy que está en usted, porque el yo soy es el que va delante de usted y la gloria de Él es su retaguardia para cubrirle y para bendecir y para proteger su vida. Pero necesitamos entender la necesidad de caminar bajo el fuego de Dios, bajo la presencia de Dios. Pablo y Silas son encarcelados y metidos en casamata, en el lugar más hediondo, más profundo y oscuro de una cárcel. Son calabozos especiales en profundidades, oscuros, fríos, para que cuando uno quiere interrogar a alguien, doblegar a esa persona. Y no les explico más de lo que les hacen. Y así metieron a Pablo y a Silas en el lugar más profundo, más hediondo. Y allí comenzaron a cantar el gran yo soy. Ahí comenzaron a alabar el nombre del Señor. Que no se apague el fuego que hay en mi corazón, que no se apague nunca, que siga más y más y más. Y mientras alababan a Dios bajo el fuego de Dios, no había tristeza, no había opresión, no había angustia. Eran libres en la presencia de Dios. Estaban caminando en el poder del Espíritu Santo de Dios. Estaban caminando bajo el edge de Dios.
Entonces el trono de Dios se les puso de lado. Y vino un sacudimiento, un terremoto tan tremendo, que todas las cárceles se abrieron, las puertas de las cárceles se abrieron, las cadenas cayeron, porque ángeles entraron en operación. Ángeles entraron en operación. Y el encargado, el comandante de la prisión, se iba a matar porque sabía lo que le venía. Y desde lo profundo allá, sin verlo, pero con intuición del Espíritu Santo, le dice: no te hagas daño, porque aquí todos estamos a salvo. El hombre creyó que se habían escapado todos, que lo iban a matar, y prefirió hacerse un kamikaze. Aleluya. Es el primer kamikaze que yo veo, y no era japonés. ¿Y en qué terminó? El hombre corrió. Señores, ¿qué puedo hacer para ser salvo? De una vez el fuego de Dios lo tocó. El fuego de Dios lo tocó. ¿Qué puedo hacer para ser salvo? Y ahí le presentaron el plan de salvación. Aleluya. Porque eran gentes marcados por el Ej de Dios. A mí me llama la atención y admiro mucho a Pablo, porque la Biblia me dice que Pablo se convierte y tiene una clase de oposiciones impresionantes, y me gusta leer y me río, pero también es un desafío lo que leo a continuación. Pablo está haciendo una pequeña radiografía de sus experiencias, de las oposiciones, de todas sus luchas y pruebas en el ministerio hasta ese momento. Y dice: ¿son ministros de Cristo? Está preguntando al populacho, y está preguntando a los sacerdotes, y está preguntando a todos los que escribas. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco yo hablo. Yo más. ¿Por qué? Ojo aquí, el sello de Pablo, el sello de su apostolado. Yo más. En trabajos, más abundante. En azotes, sin número. En cárceles, más. En peligros de muerte, muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. Imagínense, no necesitaba ser ningún mafioso ni que le gustaran los tatuajes, ya tenía todo el cuerpo tatuado. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido un naufragio. 1 noche y un día he estado como náufrago en el alta mar. En caminos muchas veces de peligros, en peligros de ríos, en peligros de ladrones, en peligros de mi nación, en peligros de los gentiles, en peligros de la ciudad, de los de la ciudad, en peligros en el desierto, en peligros en el mar, un peligroso, solo peligros, en peligros entre falsos hermanos, en peligros entre falsos hermanos, en trabajo, en fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez, y además otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Dice: ¿quién enferma y yo no enfermo? ¿Quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario de gloriarme en algo, me gloriaré en esta mi debilidad. Y termina diciendo: en Damasco, el gobernador de la provincia del rey de Aretas guardaba la ciudad de los damaselos para prenderme. Ciudades completas, como con Elías, se levantaban contra él. Y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Mire qué clase de sello apostólico. Pero era un hombre que, a pesar de las oposiciones, a pesar de los enemigos, a pesar de todo lo que leemos aquí, era un hombre que vivía bajo el fuego de Dios y iba para adelante. Iba para adelante. Vamos a Pablo, a Timoteo, 2 Timoteo.
Segunda de Timoteo. Pablo le escribe a Timoteo en la segunda de Timoteo capítulo 1, verso 6. Cuando ya está para ser asesinado, cuando ya está para ser decapitado. Y le escribe a su hijo Timoteo y le da un consejo que se constituye en una orden como hijo. Y le dice que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Ya son los últimos días de Pablo y ahora le escribe a Timoteo y le da un consejo que, vuelvo y repito, es una orden. Aviva el don, aviva el fuego del don que está en ti. Esa palabra avives viene del griego anasopureo, que significa volver a encender, significa avivar. Pablo le está aconsejando a Timoteo: te aconsejo que avives el fuego que hay dentro de ti. Porque Pablo sabía de qué estaba hecho Timoteo, pero sabía que se iba a enfrentar a escribas, a falsos profetas, que se iba a enfrentar a gente con una espuela tremenda, a sacerdotes de engaño, y Timoteo estaba comenzando su ministerio. Entonces le dice que nada te apague el fuego, y si se te apagara, vuelve a encenderlo. Anasopureo, vuelve a encenderlo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Te aconsejo que avives el fuego que hay dentro de ti, que no lo dejes apagar. Y quizás en alguno de ustedes, o aquí hay gente que se ha estado apagando el fuego, que se ha estado apagando la fe, que se ha estado apagando el amor por Dios, que se ha estado apagando el tiempo de oración, el tiempo de la palabra de Dios, que ya le queda nada más una mechita, o que ya no hay fuego. Anasopureo, vuelve a encenderlo, no lo dejes apagar. ¿Por qué? Ve conmigo a Mateo capítulo 25. Mateo capítulo 25 nos habla de la parábola de los 10 vírgenes. 5 que tenían aceite en sus vasijas y lámparas preparadas. Y 5, usted lo lee allí, Mateo 25. Y 5 que no tenían aceite aunque tenían vasijas. Perdón, que no tenían aceite en sus vasijas aunque tenían las lámparas. Todas cabecearon y todas se durmieron. Pero la Biblia me dice en el verso 6 que a la medianoche parece ser que el diablo siempre busca la oscuridad para moverse, pero también se mueve el poder de Dios. A la medianoche dice aquí, oyeron que el Señor venía. A la medianoche se oyó que el esposo venía. Se habían dormido esperando al esposo, pero a la medianoche oyeron que el esposo venía. Y entonces todas se despertaron. Y las 5 que no tenían aceite corrieron a las que sí tenían aceite en sus vasijas para pedirle aceite, para poder encender la lámpara. Y aquellas 5 que tenían aceite, prudentes, les dice: no, nos quedaríamos nosotros sin aceite también. Vayan ustedes y compren para ustedes mismos. Entonces la Biblia nos dice que las 5 insensatas se fueron a comprar aceite. Y en ese lapso vino el esposo. Vino el Señor Jesús y tomó las 5 vírgenes que tenían aceite en sus vasijas y que tenían sus lámparas encendidas. Las tomó y cerró la puerta, en el verso 10, si mal no recuerdo. Cerró la puerta. Sí, en el verso 10. Ahora, las 5 vírgenes insensatas representan la iglesia que se ha dormido. La iglesia de nuestros tiempos. Las 5 vírgenes insensatas representan a la iglesia de nuestros tiempos que se ha dormido, al creyente de nuestros tiempos que se ha dormido y que ya no vela, que ya no ora, que ya no adora, que inclusive llega a la iglesia tarde a la alabanza y a la adoración porque se cree muy espiritual. Solamente voy a recibir la palabra de Dios. Las 5 vírgenes insensatas representan a esa iglesia que se ha dormido
que ha perdido la pasión, que ha perdido el amor vehemente por el Señor, que ha perdido la pasión por arder en el fuego de Dios. Las 5 vírgenes insensatas representan a esas vírgenes que se durmieron o se han dormido y que ya no esperan al Señor porque ya no hay pasión, porque ya no hay expectativa. Se durmieron, ya no hay expectativa de que el Señor viene. Perdieron la expectativa, perdieron la pasión, han perdido el amor, van perdiendo la fe. Vienen a ser solamente religiosos en las iglesias. La Biblia nos dice aquí que las 5 vírgenes insensatas son tipo de la iglesia que se durmió y se ha dormido en la expectativa. Ya no tienen expectativa de esperar al Señor. Creen que ya el Señor no viene. Ese es el tipo de cristiano que tenemos hoy día. Entonces, la Biblia me dice que aquellas volvieron. Entonces, cuando venga el Señor, muchos de estos creyentes, muchas de estas iglesias querrán lógicamente esa pasión, querrán la unción, querrán tener el amor, querrán tener la expectativa, querrán estar ardiendo en el fuego del Espíritu Santo de Dios, pero ya es tarde, ya será tarde, ya será tarde. Por eso es que hoy, mis amados, es el día de avivar el fuego de Dios. Hoy es el día en que debemos de arder hasta que Cristo venga. Hoy es el día y el tiempo de buscar a Dios y de arder en el fuego del Espíritu Santo de Dios. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Los esperamos en una próxima ocasión. Deseamos que el Eterno bendiga tu vida de parte de SHK Soluciones Y Dios te ve siempre contigo.